Ya, hemos quedado en replicación del DNA, ¿verdad? Permítame un cachito. Ahora sí, estaba muy bajo el volumen, creo. Les decía que habíamos quedado en replicación del DNA, el capítulo 10. Permítame. Ya, entonces vamos a continuar con el tema 10. Hemos visto ya la estructura del DNA. Hemos visto que es una doble hélice que tiene, está flanqueado por dos cadenas de un esqueleto formado por fosfatos, azúcares, fosfato y azúcar, azúcar, fosfato. Y ambas cadenas están unidas por bases nitrogenadas, ¿verdad? Estas bases nitrogenadas se unen a su vez mediante puentes de hidrógeno. Cada una de estas estructuras que estoy encerrando aquí, en consecuencia es un nucleótido. Entonces, repito, el DNA, así como el RNA, es un polinucleótido. Hemos hablado sobre características de su estructura, incluso hemos hablado sobre su tamaño, lo que nos da una idea del gran tamaño del DNA. Recuerdan el capítulo 1 en la tablita sobre la composición de biomoléculas o otras moléculas de Escherichia coli, que la biomolécula más grande precisamente es el DNA, por la gran información que lleva en su estructura. Vamos a pasar a ver entonces en este tema la replicación del DNA. Cuando hablamos de replicación, recuerdan, por ejemplo, cuando hablamos de una réplica de un cuadro, la réplica de un cuadro es la copia exacta, ¿verdad? Pues, puede haber falsificaciones, pero la réplica es tan exacta que parece original, etc. Con esa acepción, cuando hablamos de replicación, estamos diciendo la síntesis de nuevo DNA a partir del mismo DNA. La replicación del DNA constituye uno de los procesos bioquímicos más fascinantes de las células vivas. El DNA es el portador de la información genética, es el archivo genético celular de cada célula, sea un organismo multicelular o digamos unicelular. El DNA mantiene o archiva toda la información genética de esa célula, indica lo que es y lo que hace la célula. A su vez, el DNA dirige su propia replicación. Cuando hablamos de replicación, estamos hablando síntesis de un nuevo DNA, en otras palabras, pero se utiliza la palabra replicación. El DNA dirige su propia síntesis, o sea, su propia replicación, para formar un nuevo DNA. Y el DNA también dirige su propia transcripción para formar RNA. O sea, ya aparecen dos términos, replicación, que es copia exacta y complementaria, vamos a ver, y el DNA también dirige la transcripción de la información que tiene o guarda para sintetizar RNA. Lo que vamos a ver ahora entonces es esta parte, la replicación del DNA. ¿Cuándo se replica el DNA? Cuando se está dividiendo una célula para dar lugar a otra célula o a dos células. La replicación del DNA, ¿qué características tiene? Es semiconservativa y bidireccional. Vamos a ver a qué se refieren estos dos términos, semiconservativa y bidireccional. Según Watson-Crick, que son los que han descrito la estructura del DNA, cada una de las cadenas de la doble hélice puede dirigir el ensamblaje de una nueva cadena complementaria, obedeciendo los principios de la complementación de bases, es decir, aplicando las reglas de Chargaff. Aquí creo que no les puse esto en las diapositivas, por favor, van a sacar foto, o bueno, ustedes ven cómo incluyen esto, pueden sacarle foto. Patrones de composición del DNA. Estamos diciendo que, según Watson y Crick, cada una de las cadenas de la doble hélice va a dirigir el ensamblaje de una nueva cadena, es decir, a partir de una cadena de DNA van a aparecer dos cadenas de DNA. Estamos hablando de la replicación del DNA. Esa síntesis de nuevas cadenas de DNA
obedecen a estos principios, a los principios de la complementación de bases, que son las reglas de Chargaff. Habíamos mencionado nada más cuanto a que se refiere a que siempre una adenina se une con una timina, una guanina con una citosina. Entonces, la relación adenina-guanina de las purinas y de las pirimidinas, timina y citosina siempre es 1. A eso me refiero cuando hablamos de esto. Existen algunas generalizaciones importantes respecto a los patrones de la composición de bases nitrogenadas. Estas generalizaciones referentes a la composición de bases nitrogenadas se denominan reglas de Chargaff. ¿Qué dicen las reglas de Chargaff? El número de bases púricas, o sea, adenina y guanina, está en equilibrio con el número de bases pirimidínicas, timina y citosina. Es decir, la razón aritmética entre purinas y pirimidinas es muy próxima a 1. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que hay la misma cantidad de purinas que la misma cantidad de pirimidinas. A su vez, el número de residuos de adenina está en equilibrio con los residuos de timina. ¿Por qué? Porque siempre una adenina se une con una timina. Relación adenina-timina 1. El número de residuos de guanina está en equilibrio con el número de residuos de citosina, es decir, relación o razón guanina-citosina 1. A eso se refieren las reglas de Chargaff. Es decir, que en la replicación del DNA se va a respetar estos fundamentos, que siempre una adenina se une con una guanina, una timina con una citosina. Y existe más o menos o próximamente la misma cantidad de adeninas y purinas. Lo único que se diferencia un DNA de otro, de una célula a otra, de una especie a otra, es la secuencia. Recuerden que todos somos el resultado, bueno, nuestro DNA es el resultado de la combinación de 4 tipos de nucleótidos. Nucleótido de adenina, nucleótido de guanina, nucleótido de timina y nucleótido de citosina. Lo que nos hace diferentes es la secuencia. Bueno, en la replicación, ¿en qué consiste? Según este investigador, J. Cairns y colaboradores, et al. Significa colaboradores en el año 1963, el principio fundamental de la síntesis es que es semiconservativa y simultánea de ambas cadenas, y además bidireccional. Cada cadena actúa como, primero vamos a hablar de manera muy general. Este es el DNA, la doble hélice. Si separaríamos, hablando todavía un poco, no vamos a entrar en profundidad, si separamos las dos cadenas, cada cadena va a actuar como una plantilla o molde. Este va a ser un molde, este va a ser otro molde, para que se forme a partir de esta cadena un nuevo DNA y otro nuevo DNA de doble cadena. Se tiene así los dos pares de cadenas con una secuencia de pares que queda duplicada con exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cadena es un molde y se va a copiar complementariamente. Fíjense por favor mi cursor aquí. Una citosina con una guanina con una citosina, guanina-citosina, adenina-timina y así. Tenemos la hebra original y la hebra nueva. A partir de un DNA se generan 2 DNAs. Para que sea más claro, si decimos que esta es la molécula paterna, ¿no?, del DNA, con 2 cintas le vamos a poner las 2 cadenas negras, negro oscuro. Permítame leer una de las 2 cadenas de cada molécula hija, entonces estas serán las moléculas hijas. Una de las 2 cadenas, aquí hay 2 cadenas, de cada molécula hija de DNA se sintetiza de nuevo, que sería la cadenita blanca. Mientras que la otra deriva de la molécula parental o de la molécula padre. Por eso se dice que es semiconservativa. ¿Está claro? Esta molécula hija conserva una de las cadenas de la molécula madre. Y lo mismo esta. Entonces, si vamos a simbolizar como cadena oscura, cadena antigua, y cadena clara, cadena nueva, luego cuando esto se vuelva a dividir, se vuelva a replicar este DNA, que serían las moléculas nietas, diríamos así, vamos a tener que esta molécula de DNA todavía conserva una de las cadenas de la cadena madre, y la blanca es la copia. Y aquí sería la copia, la blanca, y la copia de la blanca, 2 blancas. La copia de la blanca serían 2 blancas, y la copia de la negra, 2, una blanca y una negra.
quiero explicar con este término el término de semiconservativo. Hemos dicho, la replicación del DNA es semiconservativo, bidireccional y simultáneo. Entonces estamos explicando primero semiconservativo. Es que se mantiene que una de las cadenas sigue siendo de la cadena original y la otra es la copia. Estamos replicando el DNA. El proceso de replicación o síntesis, pero se conoce como replicación. Intervienen muchas proteínas en la replicación o síntesis del DNA. Primero, vamos a ir un poco en orden secuencial. La primera enzima es la topoisomerasa. La otra enzima es la helicasa y la otra enzima es la DNA polimerasa. Oh, perdón. Aquí también es bueno añadir, fíjense, tienen estas otras como puntitos, ¿verdad? Pueden añadir ahí, por favor. Estas no es tan relevante, pero sí es importante. Las nuevas son proteínas estabilizadoras. Voy a colocar aquí. Proteínas estabilizadoras. Es decir, ahorita explicamos. Ya. ¿Qué serían? Perdón. Voy a colocar esto. Serían estas, ¿no? A estas me refiero, estas rojitas. Proteínas estabilizadoras. Entonces, proceso de replicación. Vamos a ir viendo primero, como quien dice, con un aumento de 10X, luego aumentamos 40X, 100X. Intervienen primero muchas proteínas. ¿Cuáles son esas proteínas? Primero las nombraremos, luego vamos a ver qué hacen. La topoisomerasa, en orden secuencial, la helicasa y la DNA polimerasa. Y también están presentes estas proteínas estabilizadoras que, si se fijan, la topoisomerasa lo que hace es ir desenrollando. Pueden aumentar ahí, por favor. Después también dice, pero puede aumentar una flechita. La topoisomerasa produce un relajamiento de la estructura del DNA, desenrollando al DNA. La topoisomerasa, fíjense como un motor que está desenrollando al DNA. Recuerden que el DNA es una estructura de doble hélice con una rotación dextrógira, como enrollamiento dextrógiro. La topoisomerasa, saque una flecha, es una enzima que produce relajamiento y desdoblamiento de la estructura del DNA. Ese desdoblamiento, si va desdoblando, ¿qué tal si otra vez se volvería a enrollar? Pues ahí intervienen las proteínas estabilizadoras. ¿Qué hacen? Mantienen digamos, el desdoblamiento de la proteína. A medida que se va relajando, interviene la helicasa. La helicasa es una enzima que rompe los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno que unen las dos cadenas, ¿no? Los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas, que a su vez unen a las dos cadenas. Y aquí nuevamente las proteínas estabilizadoras estabilizan de que esto no se vuelva a unir. Y luego, cuando ya se han abierto las dos cadenas, se han formado dos moldes, este molde y este otro molde, recién va a intervenir la DNA polimerasa. Como su nombre indica, va a actuar como, va a producir la polimerización, ¿no? De la síntesis del DNA. Entonces, conjuntamente, de manera secuencial, primero la topoisomerasa, que produce relajamiento y desdoblamiento. Inmediatamente que se desdobla, la helicasa aprovecha la situación y empieza a romper los puentes de hidrógeno. Vamos a ver que para esto necesita ATP, ¿no? Bueno, una vez que se abren las cadenas, pues las proteínas estabilizadoras estabilizan esta apertura y la formación de estos dos moldes, este molde y este otro molde. Pues ahí recién puede entrar en acción la DNA polimerasa que va a sintetizar el DNA. ¿Cómo lo hace? Enseguida vemos. Estamos en el proceso. Para la síntesis o replicación del DNA se requieren de los siguientes elementos con las siguientes características. Veamos primero, vamos a ver por partes cómo se sintetiza. 1. Para que se sintetice o replique el DNA se necesita un molde de DNA, ya que la nueva cadena de DNA se ensambla directamente sobre un molde preexistente, que sería este DNA, ¿no?
La separación de las hebras del DNA requieren de enzimas específicas denominadas topoisomerasas y helicasas. Repito, las topoisomerasas que hacen, producen relajación y desenrollamiento del DNA. Desenrollamiento del DNA. Y las helicasas rompen los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas. Para esto necesitan energía. Se produce hidrólisis del ATP. Topoisomerasa, helicasa. 3. Se necesita de enzimas que catalicen la biosíntesis del nuevo DNA. Estas enzimas son las DNA polimerasas. Estoy hablando en plural. DNA polimerasas. Existen la polimerasa 1, polimerasa 2 y polimerasa 3. De estas, la más importante es la polimerasa replicadora, que es la polimerasa 3. Se las nombra como pol 1, pol 2, pol 3. La polimerasa 3, que es la que en realidad produce el polímero, ¿no? Replicación. Esta es una enzima dirigida por un molde. ¿Cuál es ese molde? La cadena que se ha abierto, una de las cadenas que se ha abierto. En realidad, las dos cadenas son los dos moldes, ¿no? Es decir, que esta enzima es dirigida por un molde y que sintetiza un producto con una secuencia de bases complementaria a la del molde. Vamos a ver eso en detalle. La reacción requiere de 4 precursores activados, es decir, los desoxinucleósidos 5'-trifosfato, más simple. Desoxi, esta letrita D me está haciendo alusión a desoxi. Hemos visto en nucleótidos, ¿recuerdan? Desoxiadenosin trifosfato. Desoxiguanosin trifosfato, vean mi cursor. Desoxicitidin trifosfato, desoxitimidin trifosfato. Los 4 precursores activados para que se sintetice. Y necesita el ion magnesio como cofactor de la polimerasa 3. Es como si diríamos, para sintetizar, que necesitamos todo esto. Necesitamos un molde de DNA, que es el que se va a copiar. Necesitamos una enzima que separe, que relaje el DNA y que mantenga y que ponga expuestos los puentes de hidrógeno. Ahí aprovecha la helicasa, abrirá los puentes de hidrógeno y así tenemos los dos moldes, que va a ser estabilizado por estas proteínas estabilizadoras. Y recién va a actuar la enzima polimerasa. Hemos dicho que existe 3 tipos, la pol 1, pol 2 y pol 3, pues la polimerasa 3 es la enzima replicadora, que va a ser la que va a copiar cada una de las cadenas. Y para que pueda actuar la polimerasa 3, pues necesita estos elementos, todos los desoxinucleósidos 5'-trifosfato. Desoxi, recuerdan, porque es la desoxirribosa, el azúcar de estos nucleótidos. A su vez, la DNA polimerasa, para empezar a actuar una vez que se han abierto las cadenas, se han abierto las dos cadenas, la DNA polimerasa requiere de un cebador o primer. Esto aumenten en sus diapositivas, chicos. Esto está en inglés, ¿no? Primer. Les he puesto 2 videos ahí que les va a ayudar a entender. Pues utiliza el término primer y siempre se usa el término primer, pero en español es cebador o iniciador también. Entonces, la DNA polimerasa no puede empezar si no hay un cebador o iniciador para empezar la síntesis. Este cebador va a ser sintetizado por una enzima llamada primasa, que debe estar unida a una de las hebras molde, bueno, para las dos, ¿no? Y posee un oxidrilo 3' libre en un extremo de su nucleósido. Este ataca al grupo fosfato más interno del nuevo DNTP, que va a ir entrando según la complementariedad. Esto ahorita parece un poco ambiguo o abstracto, lo vamos a entender mejor. Hasta aquí, entonces, las DNA polimerasas, que son las que van a replicar, no pueden actuar si no están presentes primero los desoxinucleósidos y además debe haber primero un iniciador, un fragmentito inicial para que luego la DNA polimerasa pueda actuar. Este cebador es sintetizado por una enzima llamada primasa. Mantengamos ahí todavía. Cambiemos, clic, un poco más profundo, 40X. El proceso de la replicación se lleva a cabo mediante 2 procesos importantes, la iniciación y la elongación. Iniciación. Van a ver que vamos a repetir lo que hemos hablado. Estamos ahora con 40X. Primero, las hebras de la doble hélice se deben separar. ¿De quién? Del DNA.
necesitamos un DNA padre o madre, ¿verdad? Podríamos llamarle así. Primero las hebras de la doble hélice se deben separar. ¿Quién lo hacía? ¿Recuerdan? Las topoisomerasas. La separación de las hebras de DNA requieren de enzimas específicas llamadas topoisomerasas, que desenrollan, relajan y desenrollan la doble hélice. Aprovecha la situación, recién intervienen las helicasas, que van rompiendo, ¿recuerdan? Los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas. Y esto requiere energía, requiere de ATP. Entonces, otra vez veamos el mismo dibujo. Iniciación. Primero, las topoisomerasas van separando, van relajando y desenrollando las hebras de DNA. Desenrollan. ¿Quién interviene después? La helicasa. La helicasa es una enzima. Y si es una enzima, es una proteína. Y las proteínas, recuerdan, tienen dominios. Recuerdan que es un dominio. Es una parte de la estructura terciaria, secundaria y terciaria de la proteína que tiene una función determinada. Entonces, por ejemplo, la helicasa tiene un dominio con el que se une a una región del DNA. Y con su otro dominio hidroliza el ATP, genera energía y va clic, 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 rompiendo los puentes de hidrógeno, ocasionando, por tanto, la separación de la doble hélice, rompiendo los puentes de hidrógeno. Esta helicasa va a ir abriendo en sentido 3', 5'. Un ratito dejo para que no se confunda. En sentido 3', 5'. En este sentido primero. La helicasa, ¿no? 3', 5'. La helicasa va rompiendo en ese sentido. ¿Dónde comienza la replicación? A ver, una célula se tiene que dividir, mitosis, se va a dividir una célula. Y se tiene que dividir en 2 células hijas. Tiene que dividirse su DNA, es decir, tiene que ocurrir la replicación del DNA de esa célula. ¿Dónde comienza la replicación? Existe un origen de replicación donde en el mismo DNA, en el que va a empezar la síntesis de la copia y donde va a entrar a actuar la topoisomerasa y después la helicasa. Vamos a hablar de manera más simple, usando como ejemplo a la bacteria Escherichia coli. En Escherichia coli, esta bacteria que ha ayudado muchísimo en la investigación, la replicación del DNA, de su DNA, comienza en un único lugar. El origen de replicación se denomina órice, es una región de 245 pares de bases y tiene características particulares. Por ejemplo, esa zona de los 245, que se llama órice, es una zona rica en adenina y timina, con 3 secuencias repetitivas. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, mi cursor, este es el DNA de Escherichia coli. Bueno, está representado en 2 líneas, ¿no? Pero está enrollado, imaginemos. Viene la topoisomerasa, que es mi cursor, y tiene que replicar el DNA. El DNA está compuesto una cadena doble de cientos, miles, y en nuestro caso millones de bases nitrogenadas. Pues la topoisomerasa dirá, ¿dónde comienzo? ¿Dónde comienzo? Ah, aquí aparece una secuencia repetitiva, adenina, timina, 3 veces. AT, 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 TIN separa la isomerasa, reconoce y empieza a abrir. ¿Qué hace? Empieza a desenrollar. Relajamiento de la estructura, desenrollamiento, y ahí entra aquí luego la helicasa, clic, 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 va rompiendo y se va formando esta burbuja. A esto se llama, pues, lo que se denomina al desenrollarse y separarse el DNA, se forman los 2 moldes, un molde, otro molde. Cada cadena actúa como molde. Este proceso se denomina formación del complejo precebador o burbuja de replicación. Repito entonces, tiene que replicarse el DNA. ¿Dónde va a actuar? Hemos dicho que primero actúa la topoisomerasa, desenrollando el DNA. Y la topoisomerasa dice, ¿dónde va a actuar? Pues va buscando una zona en la estructura del DNA, en el caso de Escherichia coli, que sea AT, adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, está buscando la topoisomerasa, clic, encuentra adenina, timina y se queda ahí y empieza a desenrollar. La helicasa parte, clic, 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 los puentes de hidrógeno y se forma una burbuja de replicación. Complejo precebador o burbuja de replicación. ¿Qué es esto? Es el origen de la replicación. Perdón.
ahí comienza la replicación. Las DNA polimerasas, para comenzar la replicación, recuerden, hemos dicho, se queda esperando. No puede actuar si es que no hay un cebador o primer primero. Un cebador o primer, ¿qué es un cebador o un primer? Un iniciador, ¿no? Pero, ¿qué es específicamente? Es un segmento inicial de ácido nucleico, sería esto, un segmento inicial de ácido nucleico que va a ser alargado luego y del cual depende la elongación. Fíjense, mi cursor va a ir creciendo. Que es entonces un cebador. La DNA polimerasa no puede actuar hasta que no esté un cebador. ¿Cómo se forma este cebador? Esto es un tanto medio contraproducente. Esta es la cadena, uno de los moldes. Estoy hablando, esto que estoy aquí, este molde que estoy señalando, pues sería, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso sería esto, o en este otro dibujo, es uno de estos, por ejemplo, fíjense las cintas azules. Las cintas azules son los moldes, y lo mismo acá. Entonces, antes de actuar la DNA polimerasa, tiene que haber un cebador. ¿Cómo se forma este cebador? Pues entra en acción otra enzima, una RNA polimerasa especializada denominada primasa, que va a sintetizar un fragmento corto de RNA. Clic, paramos. ¿Cómo que RNA? ¿Acaso no estamos en DNA? Por eso digo, parece incongruente. Y asimismo es. Se forma un fragmento corto de RNA, porque la polimerasa, la DNA polimerasa no puede empezar, no se autoinicia. Necesita un cebador. El único que se autoinicia, vamos a ver después del otro capítulo, es el RNA. Por eso es que se forma un fragmento corto de RNA. ¿Quién forma este fragmento corto? Una enzima específica llamada primasa, que en esencia es una RNA polimerasa. Sintetiza un fragmento corto de aproximadamente 5 nucleótidos, manteniendo la complementariedad. Entonces viene la primasa y dice, bueno, vamos a comenzar. Aquí la topoisomerasa ha desenrollado y en esta zona comienza a actuar la primasa y va introduciendo, por ejemplo, si se fijan, ustedes tienen las diapositivas. Si esto es guanina, entrará un nucleótido de citosina. Si es citosina, guanina. Si es timina, adenina y así. Irá sintetizando un pedacito. En sentido, chicos, 5', 3'. Eso es sumamente importante. Entonces, ¿qué es esto? Este es el cebador. Este cebador comienza su síntesis por la acción de esta enzima, la primasa, que va a sintetizar un pedacito de RNA, un fragmento corto de RNA en la estructura del DNA. Y luego vamos a ver qué le pasa. En sentido 5', 3'. Fíjense, este es el azúcar, ¿no? Hemos dicho, ¿verdad? Que este es el oxígeno, esto lo numeramos, el azúcar, recuerda, se numera con números prima. 1', bueno, 1', 2', 3', 4', 5'. Este es 3'. Lo mismo, 1', 2', 3', y así. Entonces tenemos 1', 2', oxidrilo 3'. Por eso dice, permítame leer, es un segmento de ácido nucleico con un grupo hidroxilo libre en posición 3', que forma una doble cadena con el molde, está formando una doble cadena. Está dejando expuesto un oxidrilo 3' para que ahora sí, recién la DNA polimerasa con este cebador va a continuar, pero siempre en este sentido, 5', 3'. Por eso el azúcar tiene que estar de esta manera, fíjense, está invertido. ¿Y por qué hemos dicho cómo son las cadenas del DNA? Son antiparalelas. Una discurre en sentido 5', 3', y la otra en sentido, ¿no? En el otro lado, 3', 5'. O lo mismo que yo diga 3', 5', y la otra es 5', 3'. Entonces, el fragmento corto de RNA, que es el cebador, va a hacer que ahora recién intervenga la DNA polimerasa y esto empieza a crecer copiando complementariamente. Eso que estoy diciendo que ahora recién va a empezar a crecer es lo que se denomina la elongación. ¿Saben lo que es el término elongar, estirar, no? Aquí sí intervienen recién las DNA polimerasas. Una vez que se abrió la doble hélice,
¿Quién ha abierto? La helicasa, gracias a la acción de la topoisomerasa. Parece que hay una pregunta. Doctorita, tenemos clases de estadística. Mil disculpas, chicos, ya es las 6. Mil disculpas. Vamos a quedar acá, chicos. Mañana continuamos. Repasen, por favor. Mañana continuamos. Mil disculpas.